Bienvenidos a Apolos Historia Juntos. Viajaremos a través del tiempo, desvelando los secretos y las grandes hazañas del pasado. Si te apasiona la historia, este es tu canal. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores del tiempo. En el amanecer del 16 de julio del año 1212, en lo profundo de Sierra Morena, dos mundos, dos civilizaciones y dos concepciones del poder se preparaban para enfrentarse. La que estaba a punto de librarse sería una de las batallas más decisivas de la Edad Media en la península ibérica. Un choque que cambiaría el rumbo de reinos, imperios y el futuro de la Reconquista. Esta es la historia de la batalla de las Navas de Tolosa. A comienzos del siglo XIII, Al-Ándalus estaba bajo el dominio del poderoso imperio almohade. Su capital en el norte de África, Marrakech, constituía el centro de un estado enorme y bien organizado. Los almohades tenían un ejército profesional, disciplinado, numeroso. Su líder, Muhammad an-Nasir, al que los cristianos llamaban Mira Mamolín, se consideraba casi invencible. Mientras tanto, en el norte, los reinos cristianos seguían divididos. Castilla, Aragón, Navarra y Portugal tenían conflictos internos, disputas fronterizas y tensiones políticas. La península estaba lejos de ser estable, pero la situación estaba a punto de cambiar. Parte 3. El trauma de la derrota de Alarcos. En 1195, el rey castellano Alfonso Pau había sufrido una brutal derrota en la batalla de Alarcos. Miles de soldados cristianos murieron. Castillos y ciudades del sur de Castilla fueron conquistados por los almohades. La derrota fue humillante y dejó un profundo trauma, pero también encendió algo en Alfonso VIII, el deseo de venganza y recuperación del honor perdido. Parte 4. La Cruzada de 1212. Alfonso V sabía que no podía enfrentar solo al imperio almohade. Por eso acudió al Papa Inocencio III, quien declaró la campaña una cruzada. Esto significaba que cualquier caballero europeo que participara recibiría indulgencias espirituales. La noticia corrió rápido. Cruzados de Francia, órdenes militares como Calatrava, Santiago, Temple y Hospital y numerosos voluntarios se unieron a la causa. Había nacido el ejército de la cruzada. Parte 5. La unión de los reinos cristianos. A esa fuerza se sumarían los reyes Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. Por primera vez en décadas, los reinos cristianos del norte marcharon unidos. Era un ejército gigantesco para la época, desde infantería campesina hasta caballería pesada, ballesteros y los temidos monjes guerreros. Las crónicas hablan de entre 60.000 y 100.000 hombres. Probablemente la cifra real sea menor. Pero lo que sí es seguro es que era uno de los mayores ejércitos cristianos jamás reunidos en la península. Parte 6. El avance hacia Sierra Morena, junio de 1212. El ejército cristiano avanza hacia el sur, abriendo paso por las montañas de Sierra Morena. Los caminos eran difíciles, estrechos y controlados por fuerzas musulmanas. Según la tradición, un pastor, llamado Martín Alhaja, o simplemente el pastor de las Navas, guió a los cristianos por un paso secreto conocido como Despeñaperros, evitando así emboscadas y permitiendo que todo el ejército cruzara la cordillera. Cuando los almohades se dieron cuenta, el ejército cristiano ya estaba frente a ellos. Parte 7. El campo de batalla. El 16 de julio de 1212, ambos ejércitos se encontraron en un amplio valle cercano a un pequeño núcleo llamado Las Navas de Tolosa. Los almohades habían organizado sus líneas en varias capas defensivas. Infantería ligera delante, tropas africanas en el centro, caballería a los costados. Y en la retaguardia, el propio Mira Mamolín, protegido por una guardia élite de esclavos negros encadenados entre sí, formando un círculo defensivo casi impenetrable. Al otro lado, las tropas cristianas se desplegaban. Castilla al centro, Aragón a la derecha, Navarra a la izquierda. Detrás, las órdenes militares listas para cargar. La tensión era palpable. Ambos ejércitos sabían que lo que ocurriera ese día podía cambiar la historia. Parte 8. El inicio de la batalla. Al amanecer, las tropas cristianas avanzan.
El choque inicial es brutal. Las primeras líneas almohades reciben el impacto. Los ballesteros se baten. La infantería lucha cuerpo a cuerpo. El calor, el polvo y los gritos llenan el valle. Durante horas la batalla se mantiene equilibrada. Ninguno de los dos ejércitos logra romper por completo las líneas del otro. Pero todo estaba a punto de cambiar. Parte 9. La carga definitiva. El momento decisivo llegó cuando Alfonso Opio ordenó avanzar a la caballería pesada. Las órdenes militares se lanzaron contra el centro enemigo con fuerza devastadora. Al mismo tiempo, en el flanco, el rey Sancho VII de Navarra encabezó personalmente una de las cargas más célebres de la historia peninsular. Los navarros rompieron las defensas almohades y lograron alcanzar la última línea, el círculo de esclavos encadenados que protegía a Miramamolín. Los navarros rompieron aquellas cadenas, un símbolo que luego aparecería en el escudo de Navarra, y la formación almohade comenzó a desmoronarse. Parte 10. La huida almohade. Con la guardia rota y el caos extendiéndose, Miramamolín decidió retirarse. Su ejército, viendo la retirada de su líder, comenzó a huir también. La victoria cristiana era absoluta. Miles de musulmanes murieron en el campo de batalla. El campamento del Miramamolín cayó en manos cristianas. Las Navas de Tolosa se convertía así en una de las mayores derrotas de los almohades en toda su historia. Parte 11. Consecuencias. La victoria cambió el equilibrio de poder en la península. La hegemonía almohade quedó rota. En los años siguientes, ciudades estratégicas cayeron una tras otra. Fernando III, hijo de Alfonso Opio, aprovecharía este impulso para conquistar Córdoba, Jaén y definitivamente Sevilla. La reconquista entraba en su fase decisiva gracias a la victoria en aquel valle perdido entre las montañas. Parte 12. Epílogo. La batalla de las Navas de Tolosa no fue solo una victoria militar, fue un momento simbólico, una demostración de cómo la unidad, aunque fuera temporal, entre los reinos cristianos podía cambiar la historia. Un día en el que miles de hombres, de distintas lenguas y regiones, lucharon juntos. Un día en el que un imperio que parecía eterno comenzó a caer. Un día que aún resuena en la memoria colectiva de España. Parte 13. Los héroes y sus leyendas. Tras la batalla comenzaron a surgir historias y leyendas sobre los protagonistas. Se cuenta que Sancho VII de Navarra, conocido como el Fuerte, medía más de 2 metros, una altura extraordinaria para su época. Algunas crónicas dicen que él mismo golpeó con su espada las cadenas que protegían al Miramamolín, abriendo la brecha decisiva. También se habla de la valentía de las órdenes militares. Los caballeros de Calatrava, Santiago y el Temple, vestidos con sus cruces sobre el pecho, soportaron los ataques más duros durante la fase inicial del combate. Incluso hubo héroes anónimos, campesinos, escuderos, arqueros, soldados de a pie que jamás aparecerían en una crónica, pero sin los cuales la victoria hubiera sido imposible. La batalla dejó tras de sí figuras que con el tiempo se convirtieron en símbolos de resistencia y fe dentro de la cultura medieval cristiana. Parte 14. El botín, los Emiratos y el colapso almohade. Cuando los cristianos entraron en el campamento del Miramamolín, encontraron un espectáculo impresionante. Tesoros, tapices, armas finamente decoradas, tiendas de lujo y cofres repletos de objetos preciosos. El campamento almohade parecía casi una ciudad real itinerante, pero lo más importante no fue el botín, sino las consecuencias políticas. La derrota provocó un colapso interno dentro del imperio almohade. Las tribus norteafricanas comenzaron a rebelarse. Los gobernadores de Al-Ándalus dejaron de confiar en Marrakech. El gobierno central se desmoronaba. En apenas unas décadas, el gran imperio que había gobernado medio norte de África y buena parte de la península ibérica comenzó a fragmentarse. Pequeños reinos taifas reaparecieron, débiles e incapaces de resistir el avance cristiano. La batalla fue, en resumen, el inicio del fin del poder musulmán unificado en la península. Parte 15. El impulso de la reconquista. Con los almohades debilitados, los reinos cristianos aprovecharon la oportunidad.
Alfonso Beito moriría poco tiempo después, pero su hijo, Fernando III el Santo, llevaría el impulso de la victoria a un nuevo nivel. Bajo su reinado, Córdoba cayó en 1236. Jaén fue conquistada en 1246. Sevilla, una de las ciudades más importantes de Al-Ándalus, cayó en 1248. En apenas 4 décadas después de las Navas, la mayor parte del valle del Guadalquivir estaba ya en manos cristianas. Los historiadores coinciden en que, sin la victoria de 1212, la reconquista no habría avanzado tan rápidamente. Las Navas fue, por tanto, un punto de inflexión, un antes y un después. Parte 16. La memoria de una batalla. 8 siglos después, la batalla de las Navas de Tolosa sigue viva en la memoria. En el lugar del combate, en Jaén, se alza hoy un monumento conmemorativo. Cada año, historiadores, visitantes y curiosos recorren el valle intentando imaginar cómo fue aquel choque titánico. La iconografía de las cadenas rotas sigue presente en el escudo de Navarra, recordando la carga heroica que abrió el camino hacia la victoria. Y la historia se mantiene viva en libros, museos, aulas y documentales. Porque las Navas de Tolosa no solo fue una batalla, fue un momento que definió siglos de historia, un cruce de caminos entre culturas, un día que cambió para siempre el destino de la península ibérica.